Aquel que a ciencia cierta entiende la esencia de la conciencia de Krishna, sabe que no es otra cosa que el recuerdo. Porque aquel que recuerda permanentemente las instrucciones del Supremo Señor, Krishna es Dios. No olvida la suprema personalidad de Dios, no olvida su condición de sirviente. Entonces no es que es feliz, sino que está capacitado para hacer feliz a otros, aunque existan muchas tribulaciones. Ese es un tipo de felicidad que se experimenta cuando se realiza. Experimento tiene que significar realización, no necesariamente resultado negativo del mismo. Realización es un entendimiento claro de algo en particular. Y eso es que somos sirvientes de Dios. Sannyasi tiene como característica primordial que es misericordioso. A veces se nos puede tildar de irresponsables porque no lloramos junto con aquel que en llanto reclama la protección de una pérdida que estaba destinada a desaparecer. A veces se nos considera como ásperos porque señalamos dónde está el error, en particular el error cometido por aquel que siempre está sumergido en asuntos de orden doméstico relacionados con el mundo de las formas, nombres, colores, amalgama de variedades inútiles. La inutilidad está en no usar todo para Krishna, porque inclusive la naturaleza material, cuando se reconoce esta como proveniente del Supremo, y siempre se retribuye al Señor el reconocimiento de propietario de todo lo que existe, uno mismo se considera entonces perteneciente. Siempre se preguntan entre sí algunos que quieren conocer el abolengo de otro: ¿de qué familia tú vienes? ¿Quién es tu padre? Todo el mundo está interesado en saber quién es quién. Esto acontece cuando existe la posibilidad de matrimonio. Matrimonio significa, en conciencia de Krishna, la asociación de un hombre con una mujer, de un devoto con una devota, para servir a Krishna, en la etapa en que se encuentran de servir a Krishna y formar una familia. Pero existen otras etapas que son superiores en función del concepto que expliqué anteriormente de ampliar la visión en cuanto a familia refiere. Esto es cultura védica. Si estas cosas no existiesen así establecidas de una manera disciplinada por el Supremo Señor, no hubiese la posibilidad entonces de predicadores permitirse viajar por diferentes partes del mundo para llevar este mensaje, debido a que están demasiado ocupados en cuestiones domésticas, necesarias en la etapa de la responsabilidad específica, cuando hay armonía dentro del núcleo de la familia. Una familia consciente de Krishna
Es una familia que perdura como ejemplo de lo que debe ser en definitiva familia. Aquí todos somos familia. Es un error considerar que solo es mi hermano aquel que parió mi madre. Todos somos familia. Todas son nuestras madres y nosotros asumimos la responsabilidad de padres. Estas cosas deben ser entendidas. Renunciación no es una posición artificial de rechazo. Es definitivamente erradicar de la mente la idea de una posesión en particular que yo mantendré como posición y satisfacción de sentidos imperfectos. Mis sentidos son imperfectos. Srila Prabhupada ha establecido este movimiento de conciencia de Krishna, el cual está sustentado en las bases de la cultura védica. Nosotros hemos aceptado la cultura védica con todas sus proposiciones y a su máximo exponente en estos tiempos de la era de Kali, Srila Prabhupada. Por lo tanto, consideramos que todo progreso hacia cubrir todas las etapas del proceso de conciencia de Krishna son razonables, por lo tanto sagrados, y deben ser respetados por todos y aceptados con beneplácito porque es para la gloria de Dios. Todo cuanto se hace para glorificar las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, es beneficioso para todos. Es deber de todos los devotos ayudar a los sannyasis en el proceso y en el programa de la prédica. Porque difícil es el sendero de la prédica, porque difícil es el sendero de la renunciación, más fácil es con la ayuda de los que son conscientes de Krishna, y esa facilidad no es otra cosa que siempre aceptar todo como la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios y continuar con las prácticas devocionales propias de aquellos que quieren encontrarse siempre en una situación de servir al Supremo. Supremo es Krishna es Dios. Definitivamente hemos aceptado a Krishna como la Suprema Personalidad de Dios porque lo es. Y esto pues debe comprobarse. Invitamos a esa comprobación. La aceptación de la orden renunciante de vida es la alianza que establece el alma condicionada, corporificada en una forma humana defectuosa, con tendencias a pasiones bajas, en el esfuerzo de volverse sencillamente un instrumento de la Suprema Personalidad de Dios, y que existen en él manifestaciones de pureza y de amor genuino hacia aquel que es el supremo creador y controlador de todas las cosas. Eso es lícito. Aquel que ha decidido eso es acogido con beneplácito por todos aquellos que entienden que deben ayudarnos en la misión de predicar y de crear situaciones propicias para que nuestra renunciación sea sencillamente un ejemplo de que sí se puede servir al Supremo Señor, minimizando las exigencias corporales y estableciendo como principio único de alianza con el Supremo Señor, no la renunciación en particular, sino el amor puro por Él. Nuestra alianza está establecida en el amor. En ello va implícito la renunciación de aquellos que nos aleja a incrementar nuestro amor por Krishna. Todo que es un obstáculo para desarrollar amor por el Supremo Señor es abominable. Cuando se comienza a desarrollarse y se tiene conciencia de que debemos llegar a esa posición, ¿cómo puede hacerse arreglos artificiales para evitar el entendimiento de algo que debe ser realizado? ¿Es que acaso alguno de nosotros podría entrar en el mundo espiritual aún permaneciendo en la situación precaria de impureza y de deseos materiales, en una situación pecaminosa? Inclusive la aceptación del servicio devocional puro está en la posición que ni siquiera se acepta servir puramente a Krishna para entrar en el mundo espiritual, debido a que ya no se es pecaminoso. Ni siquiera ese es el concepto del Vaishnava.
El Vaishnava, debido a que alcanza esa posición estable, entonces está dispuesto a ir a todas partes del universo donde esta comprensión se ha perdido, pero donde existe alguna intención de inocencia y de pureza hacia querer saber quién es Dios. Este país, a pesar de tener muchas dificultades de todo orden, y una de ellas es el excesivo facilismo para el disfrute de los sentidos debido a la facilidad de obtención de bienes materiales, tiene también la fortuna, pero espiritual, de ejemplos vívidos de que ese no es el sendero para complacer a Dios. Hace algunos años me dirigí a esta ciudad viniendo del templo de Caracas, primer templo fundado en este país, con la intención de predicar lo que había escuchado porque había encontrado verdad en eso, a pesar de las oposiciones de otros que decían que eran filosofías extrañas o difíciles de comprender. Me encontré con personas dispuestas a escuchar acerca de Krishna y dispuestas a servirle. Entonces hablé acerca de lo que había escuchado y expliqué algunas cosas y traté de insinuar y demostrar algunas pequeñas realizaciones que había tenido con respecto a la misericordia obtenida de mi maestro espiritual. Por cierto que hasta hoy no son muchas tampoco. Entonces me encontré con el devoto Urdhva. Y me acerqué con mucha dificultad porque yo tenía que actuar como una persona humilde. Difícil para mí. Entonces tuve que hacerlo para poder persuadir de que la conciencia de Krishna era algo positivo. Pero no me acerqué a alguien al cual yo le enseñé algo que no sabía. Por la gracia de Krishna, tuvo alguna formación espiritual y algunos valores establecidos debido a un buen karma. Entonces pudo entender que la vida espiritual era apropiada porque ya eran muchos los intentos para encontrarse con algo genuino. Y aquel que lo intenta, a pesar que va por diferentes senderos, termina en el proceso del Bhakti Yoga, la expresión más pura de la religión, Bhakti Yoga. Ese mismo día, él aceptó los libros, las escrituras, y aceptó distribuírselas y proveérselas a otros. Cosa difícil en estos tiempos. También conocí a otras personas que hoy forman parte de nuestro movimiento y son líderes de este movimiento en este país. Hoy me complace, no puedo evitarlo, son las satisfacciones que en esta vida de renunciación uno tiene. Todo no es sí. Que en esta misma ciudad, en presencia de aquellos que se preocuparon porque aceptara un camino de pureza, como su madre que está aquí, su hermana, su hermano que es un sannyasi, y todos nosotros que somos su familia, en esta misma ciudad, reconfirmar entonces definitivamente su rendición total a Krishna sin desviación en el proceso de predicar pura y limpiamente el Evangelio de Bhagavad Gita. A mí me ha tocado sencillamente repetir lo que he escuchado, por supuesto que no como alguien que dice algo sin saber lo que pasa. Con la gracia de Krishna, a la vez que repetía lo que escuchaba, también tuvieron algunas realizaciones con respecto a eso que escuchaba. Y me pareció que era mejor servir que ser servido. Me pareció que era más lógico ser sirviente de Dios que ser Dios. Entonces no solamente renunciamos a los placeres de este mundo, que es cierto son únicos y exclusivos y bien señalados y contados con los dedos,
sino que se renuncia a ser Dios. Se dice en las Shastras que esta es la última prueba que pasa todo aquel ser corporificado. Ser Dios. Inclusive se puede renunciar a todos los placeres del mundo, a los así llamados de la carne, sobre todo cuando la carne no responde debido a que se encuentra en una situación de senectud, anciano. Ahí no es tan difícil renunciar a los placeres de la carne, que no puede. Pero la última prueba de la entidad viviente corporificada es trascender la atractiva dádiva de la ilusión de que uno es Dios. Por eso se explicó, inclusive no hace mucho tiempo, que de este árbol no comeréis, porque si comeréis de este árbol, ciertamente que moriréis. Pero ¿qué significa morir? Que uno está identificado con el cuerpo y piensa que cuando el cuerpo muere uno está muriendo y uno siente la ansiedad que envejece y que muere. Eso fue lo que aconteció. Mucha gente diría, pero en aquellos tiempos de tentación el Supremo Señor no fue misericordioso debido a que proveyó la oportunidad de caer en la tentación. No, el Señor fue supremamente misericordioso porque dijo específicamente que de ese árbol no comeréis. Porque si no hubiese sido misericordioso, no lo hubiera explicado.